A mí me ha tocado ponerles dos temas, hemostasia y disección. Hemostasia quirúrgica, ventajas y desventajas. Siguiente. Bien, chicos, hemostasia. Ya esto lo hemos revisado también varias veces. Definimos a la hemostasia como un conjunto de técnicas y procedimientos utilizados durante una cirugía o un procedimiento quirúrgico, ¿no? Que nos va a servir para controlar de alguna manera el sangrado, ¿no? El objetivo es prevenir la pérdida excesiva de sangre, como ustedes ya lo hemos visto en el curso de procedimientos, y mantener una estabilidad hemodinámica en el paciente. Se logra con métodos temporales o métodos definitivos, los que hemos visto en el curso. Una adecuada hemostasia es esencial para el éxito de una intervención quirúrgica y para la recuperación del paciente. La siguiente. Entonces, yo he dividido esto en dos tipos de hemostasia. Una hemostasia de tipo temporal y una hemostasia de tipo definitivo. La de tipo temporal es una hemostasia que se realiza de manera rápida, es momentánea, no es duradera, es una hemostasia rápida. No me estoy yendo a la fisiopatología porque la fisiopatología es diferente en sus tres etapas hasta la formación del trombo plaquetario. Pero en este caso yo me voy más a la parte quirúrgica. Y en la parte quirúrgica existen dos tipos de hemostasia, la temporal y la definitiva. En la temporal, por ejemplo, la digital, ¿no? Ahí les he puesto la compresión. Una compresión en la herida. Llegó un paciente una vez con una herida en el cuello, o como pacientes llegan con epistaxis, pero llegan así, ¿no? Como ustedes los han visto, llegan goteando la sangre de la nariz, o con la herida en el cuello, enseñando su herida y la sangre salpicando, ¿no? Y a nadie se le ocurrió colocar un dedo, a nadie. O la compresión nasal, que es la primera práctica que uno aprende para hacer hemostasia. Una hemostasia de tipo temporal por compresión. La otra es una hemostasia, por ejemplo, utilizando un instrumento. En este caso, utilizando las pinzas hemostáticas, cualquiera de ellas, las que tengan a la mano, una Cray, una Kelly, una Mosquito o Halsted, ¿no? Entonces, esto, al pinzar el vaso, ¿no? Estamos haciendo hemostasia temporal. La otra es el torniquete, que como ustedes saben, tenemos podemos dominar la hemorragia en el caso de que estén haciendo una extracción de uña, por ejemplo, ¿no? Se hace un pequeño torniquete, se hace la extracción o la exéresis de la uña encarnada y ahí están haciendo un tipo de hemostasia de tipo temporal. La siguiente. Dentro de las temporales también tenemos varias que hemos visto, que no las he puesto acá, porque la temporal puede ser también la utilización de otros medios, ¿no? Aparte de la compresión, aparte de la pinza y aparte de la, ¿cómo se llama? Existen elementos que pueden ayudarnos a producir cierto tipo de hemostasia, que a veces es considerada como temporal también, por ejemplo, el uso de agua tibia. En cierto modo produce una hemostasia también, pero que más la consideramos nosotros cuando estamos en sala operando y podemos colocar agua caliente, en cierto modo tibia, o mayor a la temperatura del cuerpo, pero que no vaya a producir daño y hacemos una hemostasia. Una hemostasia temporal es rápida. ¡Pum! Uno pone un dedo y listo, ¿no? O coloca la pinza. Es simple. Es simple. Todos pueden hacer hemostasia. Algunos nos asustamos de la sangre, chicos. Pero no, ven sangre y lo primero que hacen es presionar. Luego con su pinza cogen el vaso. Y es menos invasiva, no tengo que hacer nada prácticamente para hacer una hemostasia de tipo temporal. La desventajas, precisamente la desventaja es que es temporal y tenemos que usar un medio para poderla hacerla definitiva. Por ejemplo, si yo presiono y coloco la pinza, lo que me quedaría para hacerla definitiva es hacer un nudo.
o sea, ligar el vaso. Y hemos aprendido en nuestros cursos de procedimientos cómo hacer el nudo simple para ligar un vaso, ¿no? Entonces se hace la ligadura del vaso. Entonces, eso sería lo más rápido. Desventajas. Seguimos el riesgo de complicaciones. En realidad, casi como desventaja no lo podríamos decir, ¿no? Porque algunos métodos, el torniquete, por ejemplo, a no ser que nos olvidemos de los 20 minutos y se pase, ¿no? Y que sea un paciente que tenga problemas en la irrigación, por ejemplo, en el dedo. Como ustedes van a tener que hacer cirugías menores y la más frecuente es la onicoexéresis, entonces el torniquete, que es un procedimiento rapidísimo, ¿eh? Los que han llevado el curso se habrán dado cuenta que es rapidísimo, ¿no? En un minuto ya está fuera la uña, o en forma parcial, o horizontal, o si es que van a extraer en forma definitiva total, ¿no? Pero es un procedimiento rápido. Pero a veces son problemas que utilizan silocaína con epinefrina, lo que está prohibido completamente en las partes distales, o que el torniquete permanezca por mucho tiempo, ¿no? Entonces eso va a provocar necrosis de las zonas digitales, ¿no? Distales. Y la dependencia de otros métodos, ¿por qué? Porque esto va a provocar que se tenga que hacer un método adicional para hacer la definitiva. O sea, la temporal es temporal hasta que se haga definitiva. La siguiente, por favor. Y la hemostasia definitiva, pues se refiere a métodos ya que buscan la hemostasia de tipo permanente, ¿no? Y de esta manera cortar el sangrado. Por ejemplo, lo que hemos conversado hace un rato, la ligadura de los vasos, la sutura misma, ¿no? De la herida. El punto de Sarnov, por ejemplo, que hemos practicado, es un punto hemostático. Cuando hay sangrado en napa, no sabemos qué hay, y podemos ser, por ejemplo, en cabeza, ¿no? Tengo una herida en la cabeza, sangra mucho, presiono, ¿no? Hago mi limpieza, mi asepsia, mi antisepsia, mi lavado, mi limpieza de la herida, coloco la anestesia y hago un punto de Sarnov, profundo, ¿no? De Sarnov, horizontal, y de esa manera estoy haciendo una hemostasia de tipo definitivo. Ya no va a quedar el hematoma en el cuero cabelludo. Entonces la ligadura de vasos es definitivo, la sutura, ¿no? Me refiero a la sutura en este caso, una Sarnov, que son puntos hemostáticos. Existen selladores de vasos, ¿no? En este caso el hemocolágeno, que es una grasa he puesto ahí, gasa, o una especie de esponja que contiene colágeno. Y esto, por ejemplo, en las colecistectomías, una vez que se ha hecho incluso las laparoscópicas, una vez que se ha hecho la colecistectomía, la exéresis, a veces el hecho, incluso electrofulgurando, toda la parte, la electrofulguración es otro tipo de hemostasia definitiva, que no le he puesto acá, pero no para. Entonces coloco un sellador, que en este caso son apósitos de colágeno, que se coloca en el lecho sangrante y con eso lo dejamos, ¿no? Y esto ya produce una hemostasia de tipo definitiva. La embolización es otro tipo de parar la hemorragia, pero ya de especialistas, ¿no? Es un procedimiento más de tipo de un cardiovascular. El uso de grapas, en el caso de la paroscopía, yo entro y se llaman los clips. Entonces, con un clips ligo la arteria cística, con un clips puedo ligar la arteria pendicular, ¿no? Y de esta manera evito la hemorragia. Entonces, en cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, se usan ese tipo de medios, ¿no? Y la sutura de tejidos, en este caso, el afrontamiento del tejido celular, por ejemplo, como hemos hablado en el manejo adecuado de tejidos, vamos por planos y nos queda el tejido celular subcutáneo y es sangrante. Con compresión no podemos, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de una herida suturada? Hematomas y seromas. ¿Y por qué se produce eso? Porque quedan espacios libres. Se ha hecho un mal manejo de tejidos. ¿Por qué? Porque no han afrontado tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces,
en el momento de afrontar el tejido celular subcutáneo, ahí también se hace hemostasia, ligando vasos, ¿no? Ese es tejido. Y de esta manera podemos nosotros evitar las complicaciones de una herida suturada, que son el hematoma y el seroma. La siguiente. Aquí faltó ponerles la electrofulguración. La electrofulguración también es un método de hemostasia que lo usamos en cirugía frecuentemente. El hook, en la cirugía laparoscópica, le llamamos hook al instrumento que convierte, el monopolar, convierte la electricidad en calor y el calor es el que hace la coagulación. Entonces se hace la disección coagulando el tejido con el hook. O en cirugía abierta con el electrobisturí vamos haciendo la disección también y coagulando, ¿no? Cuando cortamos el tejido con coagulación, ustedes saben, los que han seguido el curso de procedimientos, que existe el electrobisturí tiene 3 modalidades. Primero el monopolar y el bipolar, ¿no? El monopolar, que es calor y es que transforma la corriente eléctrica en calor y es el calor el que produce la coagulación. El monopolar, por ejemplo, nos va a dar coagulación en la cirugía laparoscópica, de paso a paso, como quien dice, ¿no? Avanzando de a pocos. El bipolar puede agarrar un tejido completo, ¿no? Puede agarrar un tejido completo, el meso, por ejemplo, del apéndice, y coagularlo, ¿no? Y existe otro, como el sellador de vasos, que tú agarras el meso y no solo coagula, sino también corta, ¿no? Entonces hay varios equipos que nos ayudan un poco a hacer una hemostasia de tipo definitivo. Incluso el bisturí armónico, por ejemplo, que antes lo teníamos en el Hospital Goyeneche, el bisturí armónico, que a diferencia del electrobisturí que utiliza corriente eléctrica y la transforma en calor, o el bipolar, que son 2 polos para hacer la coagulación, o el monopolar, que tiene coagulación, corte y electrofulguración. 3 cosas. Entonces, eso existía antes el armónico, el bisturí armónico, que no usaba eso, sino usaba vibración. Y vibraba a tanta velocidad que producía coagulación y corte del tejido a la vez, igual que un sellador de vasos, pero el sellador es con corriente eléctrica. Las ventajas de una hemostasia definitiva, pues es el sangrado, que ya es más duradero en relación a otro tipo de hemostasia. Dentro de otro tipo de hemostasia, no he puesto yo las quirúrgicas, entendiendo de que existe, por ejemplo, el taponamiento hepático o el empaquetamiento hepático. Hace poco había una paciente que llegó al hospital con un sangrado o una ruptura de hígado. Entonces, ¿qué hacemos para parar esa hemorragia? Ahí hacemos el taponamiento hepático, con compresas arriba y abajo y empaquetamos el hígado, ¿no? Es la técnica de Baraco. Entonces, esto nos va a ayudar también a producir una hemostasia, o sea, compresiva, es compresiva en realidad porque se colocan varias compresas, 4, 5 compresas, 6 algunos, ¿no? Y al cabo de 4 días se vuelve a abrir el abdomen, se retiran las compresas con mucho cuidado y ya se hizo hemostasia definitiva. Lo otro es el balón de Bakri. El balón de Bakri, que ya no lo usamos, ¿por qué? Porque ya hay otros métodos, ¿no? El balón de Bakri se utilizaba para colocar dentro del útero, ¿no? Y se inflaba el balón, aparte de los ocitóxicos que se ponían, comprimían y paraba la hemorragia en un útero flácido, ¿no? Que provocaba sangrado. Asimismo también tenemos otro tipo de selladores, el sellador de huesos. Cuando uno hace una craneotomía, hay una cera para hueso que sirve como una masilla que se coloca en el diploe de la tabla interna como la externa, en esa parte esponjosa que es lo que sangra, y se sellaba con esta cera para huesos, ¿no? En sí hay varios métodos de hacer hemostasia, dependiendo incluso algunos de la especialidad, ¿no? Por ejemplo, el sellador de vasos más los usan los neurocirujanos.
con cera, ¿no? La cera para hueso, los traumatólogos. Nosotros más nos basamos en el electrobisturí para hacer o en la ligadura del vaso, o en la sutura para hacer una hemostasia de tipo definitiva. Aparte de este control duradero que les he dicho, es menos riesgoso de complicaciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya estamos seguros nosotros que no va a haber hemorragia. En el caso de la técnica de Baraco, que es una técnica de hemostasia, puede ser que a los 4 o 5 días en que abrimos el abdomen y vemos si hay sangrado o no, pues esto nos va a decir de repente que no. O sea que todo el proceso fisiopatológico de la coagulación no ha llegado a formar el trombo plaquetario en ese lapso. Y miren que son 4 días, ¿eh?, del Baraco. Y supuestamente ya en 4 días debería haberse formado el trombo plaquetario para que pare un poco la hemorragia. ¿Por qué? Porque si dejamos las compresas dentro del abdomen, lo que vamos a tener posiblemente sea una infección, ¿no? Una peritonitis o una sepsis por cuerpo extraño ahí, ¿no? Pero como en cirugía todo es completamente aséptico y estéril, entonces esto nos da esa posibilidad, ¿no?, de podernos alargar un poquito más, de entre 4 o 5 días. Nosotros generalmente retiramos a los 4 días. Entonces, puede ser que no haya pasado, que no haya habido la hemostasia que nosotros queremos con la técnica de Baraco. Entonces, podemos volver a empaquetar. Colocamos nuevas compresas, empaquetamos nuevamente el hígado en el síndrome de HELP, que hace poco ha habido en el Goyeneche, que lamentablemente falleció la señora porque, bueno, no es tema de conversación para ahora, pero se le hizo un Baraco. Se le hizo un Baraco. Y en la segunda cirugía que entra el cirujano, ingresó y el Baraco que hizo, esta compresión del hígado para hacer hemostasia, lo encontró muy bien. No sangraba nada. La paciente falleció por un cuadro de septicemia por una primera cirugía que le hicieron en el útero. Le hicieron una histerectomía con no sé qué pasaría, ¿no? Se infectó y la paciente llegó ya muy mal. Entonces, la mejor recuperación, claro, si uno hace una hemostasia bien hecha, no vamos a tener las complicaciones que siempre se encuentran, como es el seroma, el hematoma o el sangrado. En un traumatismo abdominal cerrado, cuando entramos, o hacemos la exéresis en un traumatismo de vaso, por ejemplo, ahí no podemos hacer mucho, ¿no? El sangrado, ¿cómo lo paramos? Con exéresis. Hacemos la exéresis del vaso y ligamos los vasos de la esplénica, ¿no? En el cambio, en el hígado, no, en el hígado es un poco más fácil hacer una hemostasia. ¿Por qué? Porque la técnica de Baraco nos ayuda mucho. La electrofulguración, cuando no hay un hematoma hepático, es muy bueno, pero después no. Y esto ya lo conocemos, ¿no? Rompen la cápsula de Gleason, lo que causan es una mayor hemorragia. Dentro de las desventajas, el mayor tiempo quirúrgico, porque apretar con un dedo o por compresión una herida es más rápido. En cambio, ligar el vaso nos va a llevar un poquito más de tiempo. Hacer la técnica de Baraco nos va a llevar tiempo. Hasta utilizar la técnica de la Bakri nos lleva tiempo. La cera para hueso nos lleva tiempo. El hemocolágeno nos lleva algo de tiempo, quirúrgicamente, ¿no? El balón de Bakri, colocar el balón de Bakri, si es que lo usamos todavía, porque ya hace tiempo yo no veo un balón de Bakri, ¿no? O la hemorragia digestiva alta, ¿cómo la paramos? Con la sonda de Sengstaken-Blackmore, ¿no? Entonces también con ello hacemos hemostasia de tipo definitiva, pero lleva tiempo, ¿no? La invasividad, son medios invasivos para hacer una hemostasia del hígado que sea, digamos, ha sido un traumatismo, ya sea tipo 1, 2 o 3, dentro de la clasificación de traumatismos hepáticos. Entonces nos va a llevar mucho más tiempo en la recuperación, ¿no? Y requiere habilidad técnica, ¿no? Una persona que quiera ligar un vaso, simplemente tiene que saber ligar un vaso, ¿no? Si no, por lo menos el punto simple. Ustedes que van a estar ya muy pronto en el nivel 1, trabajando como serums, o cuando vayan a hacer sus serums, van a hacer en la hemostasia, en la epistaxis, van a tener que parar la hemorragia en forma definitiva,
No, en forma temporal. Utilizando un taponamiento nasal, están haciendo una hemostasia de tipo temporal. Y la definitiva es cuando ya el especialista o ustedes mismos, ¿no?, utilizan nitrato de plata y con el nitrato de plata hacen la cauterización de los vasos. Ya esa es definitiva, ¿no? Entonces se puede hacer, pero como les digo, requiere de la habilidad técnica de cada especialista, ¿no?, o de cada médico. Como estos son cursos que se llevan en forma para médicos cirujanos, porque la especialidad con la que van a salir ustedes son médicos cirujanos, no médicos generales. Está mal dicha esa palabra de médicos generales, porque ustedes son médicos cirujanos, por lo tanto tienen que hacer cirugía. Menor, pero tienen que hacerlo. Por lo tanto, una cauterización con nitrato de plata, eso lo puede hacer, yo lo hacía cuando estaba haciendo, ¿no?, Viserums. Y así hacía una hemostasia de tipo definitivo. La siguiente, por favor. La termocoagulación. Es algo que he querido agregar aquí porque la termocoagulación la tenemos como método de coagulación, donde utilizamos el calor. El calor puede ser con transformando la electricidad en calor, como les he dicho, a través del electrobisturí, o utilizando líquidos algo calientes, no digo hirviendo, sino algo calientes, ¿no? Una temperatura más o menos la ideal sería pues un poquito la temperatura del cuerpo. Entonces, cuando el sangrado es en napa, no sabemos un vaso, no podemos ligarlo, no podemos suturarlo, no podemos poner, qué sé yo, una cera, no podemos, algo, no podemos hacer. Entonces, usamos la termocoagulación. Colocamos agua de manera tibia en el abdomen y esperamos que bajo efectos del calor que produce coagulación de las proteínas de los tejidos y ayuda pues a que el vaso se selle, ¿no?, se produzca un tapón plaquetario y esto hace que calme el sangrado. Existen muchas técnicas sobre la termocoagulación. La electrofulguración que les he hablado hace un rato, como es el electrobisturí, ¿no? Esta es una de las técnicas. La radiofrecuencia es otra, ¿no?, la vibración, como les digo. Y esto pues se aplica casi en todas las especialidades quirúrgicas, ¿no? Generalmente en ginecología, en dermatología, ¿no? Utilizan la termocoagulación para poder hacer hemorragia, para poder hacer coagulación de tipo definitivo. Definitivo, no estoy hablando de tipo parcial. Las ventajas de la termocoagulación, que es efectiva para detener el sangrado de manera rápida y puede ser menos invasiva que otros métodos, ¿no? Simplemente utilizando agua tibia nos produce coagulación, ¿no? En el abdomen, cuando yo entro a la sala a hacer una cirugía abierta, por decir, de vesícula, y no me para el sangrado del lecho vesicular al hacer la exéresis, ¿no? Entonces coloco una gasa caliente y la coloco en el lecho vesicular y espero un momento hasta que se produzca la coagulación o la termocoagulación, ¿no? Entonces, esto debemos de tener siempre en cuenta como un método alternativo de hacer coagulación en cirugía menor o en cirugía mayor. La siguiente, por favor. Ahí termina. Entonces, si tuvieran alguna pregunta dentro de los miembros para poder aclararles, yo he tratado de colocar lo más importante para poder explicarles en esta exposición. En conclusión, existen dos tipos hasta tres, ¿no? Pero dos tipos de hemostasia, una temporal y otra definitiva. Y sobre los métodos temporales y los métodos definitivos, podríamos hacer una diferencia. Los temporales van a requerir al final del uso de los métodos definitivos. ¿Cuáles son más rápidos? Los temporales. No ocupan mucho tiempo y no tienen mucha técnica quirúrgica. Simplemente es compresión, por ejemplo, ¿no? Y los definitivos sí necesitan cierta técnica y ciertos equipos también para hacer una hemostasia de tipo definitivo. Pero la ligadura de un vaso no causa mucho. Saber el punto de Sarnoff no es algo difícil. Nosotros les hemos enseñado el punto de Sarnoff, tanto el vertical como el horizontal, para hacer hemostasia.
Entonces, ahí tienen los 2 puntos hemostáticos que pueden servirles rápidamente para hacer una hemostasia de tipo definitivo ligando tejidos. ¿Alguna pregunta? José Carlos. Sí, doctor, yo tengo una pregunta en sí. Bueno, 2 preguntas. En relación a 2 procedimientos que yo vi. El primero es en un recuerdo que al momento de integrar el hígado querían integrar, ¿no?, a la cavidad abdominal. La cavidad, perdón. Me acuerdo que le pusieron un hemocolágeno, pero me acuerdo que no pegaba bien. O sea, el hemocolágeno que sacaron no pegaba bien. Intentaron 3, 4 veces. A la quinta pegó bien y lo entraron y lo dejaron, lo suturaron. Mi duda era que cómo controlan que el hemocolágeno controla el sangrado o hace la hemostasia en este caso. Ya. El tiempo de coagulación de cada persona, 7 minutos como máximo, ya ustedes saben. Uno tiene que tener el tiempo de coagulación, su tiempo de protrombina, conocer el INR del paciente. Si es un paciente que me ingresa con un tiempo de coagulación de 19 y un INR de 1.5, yo sé que me va a sangrar. Y en ese paciente, muchas veces, antes de entrar a sala de operaciones, lo que se hace es se le coloca plaquetas, ¿no?, para que su tiempo de coagulación sea el normal. En este caso, en este paciente que han colocado el hemocolágeno, no ha hecho la coagulación correspondiente porque de repente ha tenido otros factores adicionales, como es de repente elevación del tiempo de coagulación y el INR elevado, ¿no? Y entonces, en ese caso, los 7 minutos que uno espera apretando, haciendo compresión con el hemocolágeno, porque no es solamente colocar el hemocolágeno y listo, ¿no?, sino hay que hacer una pequeña compresión. Yo lo que utilizo es una gasa seca, el hemocolágeno húmedo, y con una gasa seca presiono los 7 minutos que supuestamente dura el tiempo de coagulación, o el tiempo de sangría, ¿no?, que son los 2 tiempos que nosotros pedimos en los exámenes. Entonces, y me orienta que en ese tiempo debe haber una coagulación. Y debe de pegar. Aquí ha habido, basándome en tu pregunta, no conozco el caso, pero podría haber habido alguna otra dificultad, de repente una técnica no adecuada, ¿no?, para la colocación del hemocolágeno, porque hay que saberlo colocar. Algunos lo colocan mojado, y si tú te has dado cuenta, si lo mojas se vuelve como gelatina, ¿no? A veces solamente es humedecerlo, no mojarlo, y colocarlo y colocar otro encima, ¿no?, seco, y otro medio húmedo, al menos es lo que yo hago, ¿no? Y luego con otra gasa seca hago la compresión para que se adhiera al tejido y se produzca la coagulación. Pero tiene que haber compresión. Luego de eso pongo el epiplon o algo ahí para que presione y dejo un dren de tipo preventivo para que me avise si es que hay todavía sangrado. Es cierto, a veces continúa el sangrado. Ahora, el uso de derivados, ya me baso ya no en métodos quirúrgicos, sino en la utilización de medicamentos que producen coagulación. Algunos lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, ondansetron o cualquier otro producto derivado que ayuda a formar el trombo plaquetario, ¿no? Es otra forma, que no es del tema, pero es otra forma que se produce rápidamente la coagulación, ¿no? Entonces muchos, por ejemplo, en ese caso de la vesícula que tú dices, no pega el hemocolágeno, trato de que pegue, ¿no? Y le dejo un dren que me haga de tipo profiláctico, que me va a decir, caramba, sigue el sangrado. Y ahí puedo usar el ondansetron y otro tipo de derivados de ese tipo. No sé si con esto he respondido a tu pregunta, José Carlos. Sí, doctor. Y en cuanto a la segunda, más que todo una pregunta, una opinión, no sé qué usted piensa. Me acuerdo que hace tiempo una cirugía bariátrica, el doctor mencionó que cuando en las cirugías laparoscópicas bariátricas, me acuerdo que había unos sangrados y él mencionó que él echaba agua oxigenada y él mencionó que
era para que si algún día ustedes tienen alguna duda respecto de que no cerró bien, sienten que hay como una pequeña abertura de sangrado, ¿esto asegura o era como que su opinión que era para que cierre, ¿no? Entonces mi opinión era que sigue, si usamos agua oxigenada, sigue habiendo una pequeña quemadura, ¿no? Entonces eso sería un caldo de cultivo para una bacteria. No sé qué Pero opinión tendría usted en este caso. ¿cuál sería el mecanismo de acción? El mecanismo de acción de la oxigenada es, pongamos, H2O2. Si hacemos nuestro procedimiento como en bioquímica o en química, ¿no? H2O2, ¿en qué se convierte? Se convierte en oxígeno atómico más agua, H2O más O atómico. Y el oxígeno atómico no produce coagulación. El oxígeno atómico lo que produce es ingresa libremente a la célula y la revienta, la explosiona. Entonces, más para hacer hemostasia, se utiliza más como una especie de antiséptico, ¿no? Que ya no lo utilizamos nosotros mucho porque, bueno, los que han seguido el curso vemos de que es mejor permanecer nuestras células, porque no solo actúa sobre las bacterias, sino también sobre el tejido vivo de nosotros, ¿no? Entonces, no, ya no usamos mucho la oxigenada. El agua oxigenada la hacemos y el criterio, lo que yo entiendo que ha querido decir el doctor es que se echa el agua oxigenada. Si hace espuma, quiere decir que hay sangre. En una melena, si yo quiero saber si es melena o no es melena, puedo echar agua oxigenada a las heces y si me hace espuma, hay sangre. De repente, ese es lo que ha querido decir en esta cirugía bariátrica que han hecho o la que has presenciado, ¿no? Sí, sí, doctor. La última parte me dijo que era su opinión. ¿Qué es lo que quería mencionar el doctor? Lo que quería mencionar el doctor era de que echando la oxigenada puede determinar si hay sangrado o no hay sangrado. Porque va a reaccionar la sangre con el agua oxigenada produciendo espuma, ¿no? Y si sale espuma, bueno, estamos ante un sangrado, ¿no? Bueno, Pero la acción del peróxido de hidrógeno es facilísimo. Tú haces la fórmula H2O2 y ¿en qué se convierte? En H2O más O positivo, o sea, oxígeno atómico. ¿Y el oxígeno atómico qué hace? Coagula, ¿no? El oxígeno atómico lo que hace es entrar a la célula y ¡puf!, la revienta, ¿no? A cualquier célula. No está dentro de los métodos de coagulación. Yo he visto, sí, que muchos utilizan la gasa llena de agua oxigenada y la ponen a la herida y comprimen. Eso sí he visto. Y al comprimir, ¿qué están haciendo? Hemostasia. ¿De qué tipo? Temporal. Técnica, compresiva. Porque al final el agua oxigenada se convierte en agua. En agua. ¿Y qué está prevaleciendo? La compresión. ¿Ya? Igual, en una cirugía mayor, si sangra mucho mi lecho vesicular, en lugar de poner hemocolágeno, coloco una gasa y comprimo. Y espero que pase el tiempo de coagulación. No es comprimir un momentito, comprimo. Me demoro mis 7 minutos y no sangra. Hace coagulación y ahí quedó. ¿Listo? El agua oxigenada, en lo que es heridas, nosotros ya no la utilizamos. No, ya en nuestras nuevas charlas que hacemos, no mencionamos mucho la oxigenada ya. Para heridas. ¿Otra pregunta? Levantó la mano alguien, creo. muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene una pregunta más? Bueno, si no hay otra, pasaremos al segundo tema. ¿Te parece, Brenda?